Ok, entonces todo eso es lo que determina el ADN. Entonces por eso es que podemos ser tan diferentes a otros animales y a los mismos vegetales. Imagínense la complejidad de esto, de que dicen que la diferencia, ¿verdad? Basándonos porcentualmente entre un mono y nosotros es del 96 o del 98%. O sea, somos bastantes parecidos en ese aspecto. Es decir, que más bien es por eso que se nos considera familia, ¿verdad? Con los primates. El ser humano se cataloga, ¿verdad? Dentro del reino animal, dentro de la familia de los primates, por lo mismo. Eh, bueno, no entre los primates, pero sí familia de los primates, perdón. Eh, y o sea, y ese 4 o ese 2% de diferencia que hay en el ADN es toda la gran diferencia que hay, ¿verdad? Entre ellos y nosotros. Y sin embargo, con ese poquito tenemos esa diferencia abismal entre ellos, ¿verdad? Entonces, o sea, para que se den una idea, ¿verdad? De lo complejo que puede llegar a ser esto, o sea, pues, realmente sí es toda una ciencia, ¿verdad? Entonces, es la genética. Ok, en sí, ¿verdad? Lo que vamos a buscar es extraer ese ADN para que nosotros lo podamos observar a simple vista. Ustedes saben que esto pues está dentro de las células, ¿verdad? En el caso de, bueno, de el ADN está en lo que son las células eucariotas, o sea, ya seres algo complejos, ¿verdad? Y aunque sea un plátano, contiene ADN, o sea, ya se le podría catalogar como un ser algo complejo. Ya, por ejemplo, lo que son virus y algunas bacterias ya no contienen células eucariotas, sino que contienen células procariotas, ya son seres más sencillos, ¿verdad? Y desde el simple hecho de que son unicelulares, ellos no contienen ADN, ellos lo que contienen es ARN, y ojo, ¿verdad? Bueno, ya lo saben, ¿verdad? Pero se lo repito, yo soy así. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Y el ADN lo que tiene es que son dos cadenas de nucleótidos, o sea, son dos cadenas largas de nucleótidos que se entrelazan entre sí y forman esa doble hélice que ya todos conocemos. Y el ARN no, el ARN solamente contiene una sola cadena de nucleótidos. Y vaya, por ejemplo, bueno, ya que vamos a tocar el tema, ¿verdad? Ya se los digo, por ejemplo, el coronavirus es un virus, el nombre lo dice, valga la redundancia, y contiene ARN. Y a pesar de que es tan sencillo, pues es complicado, ¿verdad? Ese tema, esa enfermedad nos enferma bien feo. Ok, la extracción, a ver, iba a decir algo más, creo, con respecto al ADN, pero no creo que ahí lo vamos a dejar. Ok, la extracción consiste en el aislamiento y purificación de las moléculas de ADN. Ah, ok, ya me acordé lo que iba a decir. En sí, pues obviamente, ¿verdad? Esto está dentro de las células y las células pues son invisibles ante el ojo humano. Y aún así estamos hablando de que el ADN pues sería más pequeño porque está dentro y que aún así, o sea, nosotros lo vamos a poder extraer para poder verlo a simple vista. Y bueno, este ADN se encuentra dentro de la... Bueno, ¿por qué hablé de las células eucariotas? Bueno, porque las células eucariotas contienen un núcleo celular y dentro de ese núcleo es que está contenido el ADN. O sea, desde ahí nosotros vamos a sacar ese ADN. Ok, hoy sí. Sección, bueno, voy a leerlo, ¿verdad? Porque si no lo leo, pierdo el orden y lo termino explicando por partes separadas, ¿verdad? Al final, para no confundirlos, prefiero leérselos y luego explicárselos. La extracción consiste en el aislamiento y purificación de moléculas de ADN y se basa en las características físico-químicos de la molécula. Bueno, como les decía, el ADN está constituido por dos cadenas de nucleótidos entre sí formando una doble hélice y estos están integrados por el azúcar, una desoxirribosa, que es una pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Y aquí tenemos adenina, guanina, timina o citosina. La adenina se representa con la letra A, la guanina con la letra G, la timina con la letra T y la citosina con la letra C. Y son estas cuatro bases nitrogenadas las que interactúan entre sí. Por ejemplo,
hablamos de que el ADN está constituido por nucleótidos y estos nucleótidos se unen entre sí formando la doble hélice. Son dos nucleótidos por separado, ¿verdad? Pero lo que interactúan y los une entre sí son estas bases nitrogenadas, donde la adenina se une específicamente, se ve atraído por la timina, y la guanina se ve atraída por lo que es la citosina. O específicamente, esa va a ser la unión. Adenina con timina, timina adenina, y la guanina con la citosina o la citosina con la guanina. Específicamente, esas son las uniones que se dan entre las bases nitrogenadas. En el caso del ARN, lo que cambia es de toda la estructura de esto, de que los nucleótidos contienen azúcar, pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada, es la gran diferencia que hay entre el ADN y el ARN en la parte de una sola cadena de nucleótidos es que en vez de tener timina, en vez de tener esta letra T, contiene otra base nitrogenada diferente llamada uracilo, que se representa con la letra U. Y esa va a ser la gran diferencia, ¿verdad? Ok, la unión, a ver, no sé si tienen alguna duda hasta acá. No, Omar. Yo estoy imaginando que ya lo han de haber leído en la clase. ¿O no? Un poquito, nada más, Un todavía no hemos poquito. entrado ahí. Ah, todavía no habían entrado. Ay, yo me estoy adelantando entonces. Y las dos prácticas son de ADN. Pero bueno, lo bueno es que aquí pues estamos viendo todo, ¿verdad? Por lo menos lo básico del ADN. Bueno, otra cosa, ¿verdad? Que el ADN también se le puede, en vez de llamarle ADN, se le puede representar como DNA. En algunos textos los van a ver como DNA y en otros textos como ADN. Más que nada en inglés creo que se encuentra más como DNA. Ok. Bueno, la unión de los nucleótidos ocurre, ok, obviamente estos nucleótidos se van a ir uniendo, ¿verdad? Entre sí. Y pues ocurre entre el grupo fosfato y el azúcar. Y pues dejan libre lo que es la base nitrogenada. Y más que nada porque esa base nitrogenada pues se va a unir a otra base nitrogenada de otro nucleótido diferente. Entonces, la unión se da entre el grupo fosfato de un nucleótido con el azúcar de otro nucleótido. Y bueno, mediante enlaces fosfodiéster y dando lugar al esqueleto de la molécula. Y bueno, la base nitrogenada, ¿verdad? Se unen mediante puentes de hidrógeno y mantienen estable la estructura leicoidal. Los grupos fosfato están cargados negativamente y son polares. Pues esto lo que hace es que le confiere el ADN una carga negativa, lo hace altamente polar y bueno, estas características son las que se basa, ¿verdad? O se utilizan, mejor dicho, para su extracción. Obviamente, ¿verdad? Esto pues lo va a hacer soluble en agua, pero las otras sustancias que están por ahí, ¿verdad? Como proteínas y lípidos en la célula, son apolares. Entonces, ahí, por ahí se van a ir separando, ¿verdad? Utilizando solventes apolares. Y bueno, los grupos fosfatos tienen una... Ok, permítame. Los grupos fosfatos tienen una fuerte tendencia a repelerse debido a su carga negativa, lo que permite disolver el ADN en soluciones acuosas. Bueno, lo que acabo de decir, formar una capa hidratante alrededor de la molécula, pero en presencia de etanol se rompe la capa hidratante y quedan expuestos los grupos fosfatos. Y bueno, y bajo estas condiciones se favorece la unión de cationes como sodio que reducen las fuerzas repulsivas entre las cadenas de nucleótidos y permiten que el ADN precipite. Entonces, aquí lo estamos viendo, como les digo, de manera teórica, pero ya lo vamos a ver un poco más de manera práctica, ¿verdad? Paso a paso para que ustedes vayan viendo todo esto que se está leyendo acá. O sea, realmente pues es bastante texto. Eh, Sin embargo, todo esto se aplica en el procedimiento. Solamente pues que hay veces que aquí verlo en letras, ¿verdad? No es lo mismo que verlo en la práctica. Y pues eso. Por otro lado, la carga neta negativa del ADN le permite unirse a moléculas y matrices inorgánicas cargadas positivamente. Recuerden, ¿verdad?, que está cargado negativamente el ADN. Y en general, los protocolos tradicionales consisten de 5 etapas principales, lo que es la homogenización del tejido, la lisis celular. Siempre que escuchen esta palabra lisis, estamos hablando de rompimiento, ¿ok?
Entonces, aquí estamos hablando del rompimiento de la célula. Separación de proteínas y lípidos. Obviamente, estas proteínas y estos lípidos no nos interesan porque lo que nosotros queremos es aislar el ADN de manera pura. La precipitación y la redisolución del ADN. Ok, existen diversos métodos de extracción del ADN, ¿verdad? Que esto pues ya va a depender del tiempo que tenga la persona que lo desea hacer, ¿verdad? O el equipo, todo eso, ¿verdad? Los reactivos pueden ser más caros, más baratos, el equipo, el tiempo puede ser mayor o menor, ¿verdad? Pero en sí, permítanme, estas son las etapas, vamos a hablar de las etapas más importantes del proceso de extracción. Y bueno, tenemos la homogeneización del tejido, ¿verdad? Que aquí pues simplemente pues es que se mezcle, permítanme. Entonces, bueno, aquí pues simplemente pues vamos a que toda la muestra la vamos a unificar, ¿verdad? Vamos a hacer una solución homogénea para poder llevar a cabo el proceso. Y bueno, aquí tenemos que se puede utilizar nitrógeno líquido, pistilos u homogenizadores, ¿verdad? Ya pues poco más automático el proceso. Luego tenemos la homogeneización química, pues obviamente vamos a utilizar agentes químicos y la muestra se mantiene en una solución a altas temperaturas en presencia de detergentes, proteasas y agentes caotrópicos, que este es el más utilizado. Y esto pues lo que hacen es que rompen las uniones entre las células, que esta es la que hace la lisis celular, ¿verdad? O incluso pueden perforar la membrana celular. Y esta pues se recomienda más cuando son muestras de bacterias, muestras pequeñas de tejidos o sangre. Y bueno, la lisis celular, durante el proceso de la lisis, las interacciones entre las moléculas que conforman la pared, la membrana celular y nuclear se modifican o se destruyen, mejor dicho, se rompen, permitiendo que los ácidos nucleicos se liberen. Y se utilizan soluciones básicas, detergentes o agentes caotrópicos que permiten disolver la membrana celular. Y bueno, así como inhibidores para inactivar las enzimas que degradan el ADN. Bueno, muchas soluciones de lisis contienen también EDTA, ¿verdad? Se utilizan soluciones buffer para que no se vaya a, a romper más, o sea, lo que se necesita es que se rompa la envoltura nuclear, la célula, pero no que se rompa lo que es el ADN. Entonces, para eso sí vamos a ocupar, ¿verdad? Tener un pH de 7. Entonces, se puede mantener con un buffer o con agua, ¿verdad? Destilada, pero un pH de 7. Bueno, igual creo que aquí más adelante lo explicamos, ¿verdad? Entonces, el protocolo tradicional, lo primero que se hace, pues, es la separación de proteínas y lípidos, que recuerden que solamente, por ejemplo, la membrana celular está hecha de fosfolípidos, entonces, desde ahí, ¿verdad? Y bueno, también proteínas, y muchas partes de la célula también contienen proteínas, entonces, en esta etapa se separa el ADN de las proteínas y lípidos mediante solventes orgánicos y ciclos de centrifugación. Obviamente, pues, lo que se busca es, ¿cómo se llama? Precipitar estas proteínas y estos lípidos y pues después simplemente una, por una decantación se llevan a centrífuga, se decantan y ya obtenemos, ¿verdad? Ya separamos las proteínas y los lípidos. Se utiliza la fuerte tendencia hidrófila de los grupos fosfatos para separarlos en medios acuosos, mientras que las proteínas y los lípidos se separan en solventes orgánicos. Y bueno, luego la fase acuosa y orgánica se separan por centrifugación, se aísla el ADN y bueno, luego se decanta, ¿verdad? Y los solventes que se usan frecuentemente son el fenol, cloroformo y el alcohol isoamílico. Estos reactivos contaminan fácilmente el ADN y por eso es que después se descartan, ¿verdad? Por la decantación. Luego tenemos la precipitación del ADN. Cuando se eliminan los lípidos y las proteínas, se recupera el ADN y para ello se adiciona etanol, bueno, puede ser también alcohol isopropílico y soluciones con altas concentraciones de iones de sodio o amonio que se unen a los grupos fosfato. Esta mezcla reduce las fuerzas repulsivas entre las cadenas y permiten que el ADN se pliegue sobre sí mismo, haciéndolo insoluble.
Y bueno, luego un paso de centrifugación permite que el ADN permanezca en el fondo del tubo mientras que el etanol es desechado. Los restos de etanol se eliminan con un lavado con etanol del 70% y el remanente se elimina por evaporación. Y luego, bueno, ya tenemos lo que es el ADN, ¿verdad? En forma sólida. Entonces, luego se puede volver a hacer una solución de este. Una vez que se ha eliminado el etanol, el paso siguiente pues, es hidratar el ADN para mantenerlo en solución. Y bueno, como les mencionaba, ¿verdad? En el caso de emplear el agua, el pH debe ser de 7 para permitir la redisolución completa del ADN y evitar una hidrólisis ácida, es decir, evitar que se vayan a romper, ¿verdad? Y se vayan a separar los nucleótidos. Cuando se utiliza una solución amortiguadora, es preferible utilizar una solución de tris-HCl a esa concentración y EDTA a 0.1 molar. Y esto a un pH de 8, ¿verdad? Que este va a ser el pH óptimo para el ADN. Ok. Y bueno, aquí tenemos una estructura de ADN. Quiero que se fijen en algo. Aquí estamos hablando de que aquí el ADN no está plegado en forma de hélice. O sea, aquí, o sea, a ver si hago una pequeña línea por aquí. O sea, vamos a romper el ADN. A ver, de aquí para la izquierda, esta va a ser una cadena de nucleótidos. Y quiero que se fijen, aquí está lo que es el grupo fosfato. Fíjense, ¿verdad? Ahí está el grupo fosfato, yo no le estoy mintiendo, ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? PO4. El grupo fosfato que está unido al azúcar, que esta es una pentosa. Ustedes, de aquí lo pueden ver, ¿verdad? No me crean a mí, aquí está, ¿verdad? Es una pentosa. 1, 2, 3, 4 y 5 con el que está aquí. Están los 5 carbonos. Es una pentosa. Y aquí está la base nitrogenada. Si fijan, esta es la adenina. Está en color verde. Y aquí sigue, ¿verdad? La pentosa del nucleótido superior se une a otro nucleótido con un enlace fosfodiéster. Se une el enlace fosfato, el grupo fosfato al grupo pentosa del otro nucleótido. Entonces aquí pueden ver, ¿verdad? Aquí hay pero voy a cambiar de color esto. Aquí hay un nucleótido, aquí hay otro nucleótido, aquí hay otro nucleótido, y ahí va la cadena. Y ahí va la cadena, ¿verdad? Y bueno, tenemos las bases nitrogenadas, ¿verdad? Aquí la adenina. Bueno, aquí tenemos el otro nucleótido, la otra cadena, perdón, el otro ácido nucleico. Y bueno, si se fijan, es lo mismo, ¿verdad? Aquí está la pentosa, el fosfato, que se une a otra pentosa y ahí, ¿verdad? Y están las bases nitrogenadas al medio. Entonces, la adenina se une con la timina y la guanina se une a la citosina. Exclusivamente de esa manera se pueden unir. Y bueno, y se va repitiendo, ¿verdad? Depende de la codificación que tenga, ¿verdad? Va a ir adenina, va a ir citosina, va a ir timina, va a ir guanina y así, ¿verdad? O sea, como les digo, esto va a ir variando, las bases nitrogenadas van a ir variando. Depende, pues, va a depender más que nada el tipo de ser vivo que lo contenga, ¿verdad? Ok, y bueno, aquí esa sería toda la estructura, ¿verdad? Entonces aquí se puede ver de manera muy detallada esto. Y otra cosa es que quiero que se fijen en esto. Permítanme, voy a borrar todo esto. Quiero que se fijen en esto. Aquí va un extremo 5' en esta parte de arriba de esta cadena y aquí abajo tenemos el extremo 3'. Quiero que se fijen en esto. Es decir, van a ir en este orden, ¿verdad? Y al lado contrario, el otro ácido nucleico, el extremo 3' lo tiene en la parte contraria. Y en el otro extremo tiene el extremo 5', aquí le faltó el prima aquí. Entonces, quiero que se fijen en esto. Aquí es como que podemos decir que las cadenas van a contra. Es decir, este pues viene de 5 a 3
y este viene de 3 a 5. Va a contra, por así decirlo, va siguiéndole la contraria. Entonces, esto ocurre, ¿verdad? En el ADN, si tienen que tenerlo claro también en esto, en esta parte. Ok, entonces, vamos a ver si hay algo más que rescatar por aquí. Ah, bueno, obviamente, ¿verdad? Aquí tenemos los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Ok, entonces, si no tienen preguntas, pasamos a lo que es el simulador. Por mí está bien. Ok, ¿lo demás? Está bien, Omar. Ok, entonces les estoy compartiendo por el chat lo que es el simulador, ¿verdad? No sé si quieren que se los pase por Zoom también. Ya se va a terminar la reunión. Sí, cuando se termine, volvemos a ingresar. Gracias por avisarme. Sí, está a punto de acabar, la verdad. Ve, se lo Omar, mando. solo a mí me mandaste el simulador en el Sí, chat. me acabo de dar cuenta. Ahorita los mando para que lo vayan abriendo desde ya. Entonces, bueno, voy a dejar aquí la reunión y volvemos a ingresar al mismo link.